gracias a Dios por darnos la vida, la salud y la oportunidad nuevamente de estar en otra sesión del Consejo. Señor Secretario, tenga la amabilidad de leer el orden del día. Muy buenos días, honorables concejales. Hoy es 27 de agosto del año 2013. Esta es una sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal de Palo Cabildo, Tolima, y el siguiente, si ustedes lo aprueban, será el orden del día. Primero, el llamado a la verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno nacional. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior número 050 de la vigencia 2013. Quinto, segundo debate en plenaria del proyecto de acuerdo número 011 de 2013, por medio del cual se adiciona el acuerdo 007 de octubre 06 de 2012. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Y noveno, clausura. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, aprueban el orden del día. Aprobada, señor secretario, por 7 concejales. Llamado a lista y verificación del quórum. Cuervo Linares Fernando. Presente. Chara Castañeda Mariluz. Díaz Londoño Yanela Smith. Presente. García Urrego Adriana Paola. Gómez Urrego Leonardo. Presente. Hernández Cifuentes Fernando. Presente. López Agudelo Sergio Andrés. Novoa Garzón Marco Pérez. Presente. Quiroga Rocha Marco Fidel. Presente. Señor presidente, en el momento tenemos 7 de los 9 honorables concejales, lo que quiere decir que hay quórum. El siguiente punto en el orden del día es el número 3, que es himno nacional. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número 4, que es lectura, discusión y aprobación del acta anterior número 050. Acta número 050 de la vigencia 2013. En el salón de sesiones del Honorable Consejo Municipal de Palo Cabildo, Tolima, siendo las 8:32 de la mañana del día sábado 24 de agosto de 2013,
Previa citación, se reunieron los honorables concejales con el objeto de dar inicio a la 14ª sesión ordinaria para el tercer periodo de sesiones de la vigencia 2013. El siguiente fue el orden del día. Primero llamado dice verificación del quórum, segunda lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, Unión de Tolima. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior número 049. Quinto, y debate plenaria del proyecto de acuerdo número 011 de 2013 por medio del cual se adiciona el acuerdo 007 de octubre 06 de 2012. Sexto, lectura de comunicaciones, séptimo, por posición y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión y noveno, clausura. Primero, el suscrito secretario procede a llamar a la lista, la cual contesta los siguientes honorables concejales: Juego Linares Fernando, Chara Castañeda Mariluz, Díaz Doña Yaneda Smith, Hernández y Fuentes Fernando, López Antonio Hernández, Nova Garzón Marco Belver y Quiroga Rocha Marco Figueroa. El foro reglamentario para deliberar y tomar decisiones. Segundo, el orden del día debido y aprobado por los honorables concejales que estaban en el momento. Tercero, actos seguidos se escuchan en todas las normas del Unión de Tolima. El honorable concejal Leonardo Gómez Obrego ingresa al recinto del honorable Consejo Municipal y a la sesión siendo las 8:34 de la mañana. La honorable concejal Adriana Paola García Obrego ingresa al recinto del honorable Consejo Municipal y a la sesión siendo las 8:37 de la mañana. Cuarto, el acta anterior número 049 de 2013 leída y aprobada por unanimidad. Quinto, señor presidente, dice que el proyecto de acuerdo número 011 de 2013 por medio del cual se adiciona el acuerdo 007 de octubre 06 de 2012 pasó en comisión y considera que lo que hay para argumentar es muy poquito, que antes de iniciar a debatir el proyecto se debe leer el acta de comisión. Seguidamente, suscrito secretario de lectura del acta de comisión número 010 de fecha 20 de agosto de la vigencia 2013, donde se reunió la Comisión Permanente Primera de Plan de Desarrollo para realizar el primer debate del proyecto de acuerdo número 011 de 2013, por medio del cual se adiciona el acuerdo 007 de octubre 06 de 2012. El señor presidente dice que en la exposición de motivos en el artículo 3 del literal G habla de la ley 1537 de 2012. Seguidamente lee: priorizar la construcción, dotación y operación de los servicios complementarios a la vivienda, educación, salud, seguridad, bienestar social, tecnologías de la información y la instalación de servicios públicos domiciliarios, entre otros, de acuerdo con los lineamientos definidos por los ministerios respectivos en los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario y macroproyectos de interés social nacional. Comenta que en el artículo 11 de la misma ley habla de priorización de los recursos para la infraestructura social y en los servicios públicos domiciliarios en el proyecto de vivienda. Seguidamente lee: los ministerios de Educación Nacional, Salud y Protección Social, el de Vivienda, Ciudad y Territorio, en los asuntos de agua potable y saneamiento básico, el de Minas y Energía, el Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y los demás que defina el Gobierno Nacional o sus equivalentes a nivel departamental, municipal o distrital, priorizarán dentro de los respectivos presupuestos de inversión de acuerdo con los criterios definidos por los respectivos ministerios los recursos para la construcción y dotación de equipamientos públicos colectivos e infraestructura de servicios públicos domiciliarios para los proyectos de vivienda de interés social y prioritaria que se realicen con la financiación o cofinanciación del Gobierno Nacional y las operaciones urbanas integrales adoptadas por el Gobierno Nacional de acuerdo a las directrices para el efecto establezca el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Explica que es por eso es que han pasado este proyecto solo para incluir al artículo segundo al área de actividad complementaria institucional, ya que en el anterior proyecto dice área de actividad residencial tipo vivienda y por lo tanto solo se le va a incluir área de actividad complementaria institucional, y eso es lo que está pidiendo la alcaldía, que por favor se le incluya a este proyecto. Seguidamente declara abierto el debate en plenaria al proyecto anteriormente mencionado, siendo las 9:15 de la mañana. Toma la palabra el honorable concejal Sergio Andrés López Agudelo. Dice que le solicita al señor presidente que lo ilustre más sobre el tema, porque la ley 1537 habla de servicios complementarios, pero que no entiende, y es precisamente por eso que pide que le explique que si estamos basándonos en la ley 1537 para el tema de servicios complementarios a la vivienda, pregunta que por qué se le tiene que agregar área de actividad complementaria institucional.
Señor presidente responde que institucional dice complementario es a un futuro, que vengan más servicios públicos y que no se vaya a dejar como estaba, ya que en el momento en que de pronto llegue el gas o por ejemplo las nuevas tecnologías que hay para que en el futuro se pueda incluir ahí en este proyecto, y que fue lo que hasta el momento del día anterior abuelo del pájaro explicaron. El honorable concejal Sergio dice que entonces este terreno en el tema de área de actividad complementaria institucional, pregunta si se refiere para algún tipo de oficinas que se tengan para un futuro en este periodo como tal. El señor presidente responde que sí. El honorable concejal Sergio dice que si entonces se deja el área de actividad complementaria institucional y si se mira lo que en la exposición de motivos nos está haciendo referencia seguidamente lee, prevalecer servicios complementarios a la vivienda tales como educación, salud, bienestar social, tecnologías de la información y las comunicaciones. Comenta que si uno se pone a mirar la ley, en ningún momento habla de esta parte complementaria a la vivienda, es decir, en el tema de tecnologías de la información y las comunicaciones, que el punto es que él, la verdad, le gustaría que le explicara y que no le diga que abuelo del pájaro le dijeron, porque no entiende si la ley 1537 dice una cosa diferente y en el acuerdo dice área de actividad principal, actividad complementaria institucional, que la verdad no entiende y por eso pide que le ilustre más sobre ese tema y que hace la solicitud con todo respeto de más ilustración. El señor presidente responde que ahí están hablando hacia un futuro para que no quede en el momento esto cerrado a lo que venga. Y que exista la posibilidad de que en un futuro haya unas oficinas en cuestión de comunicaciones y todo lo que venga de ahora en adelante y que se pueda ejercer allí en este terreno. El honorable concejal Sergio dice que él de verdad queda falto de ilustración. Tomo la palabra el honorable concejal Yaneras Díaz Londoño. Dice que amparados en esa misma ley, la 1537, que es la ley de vivienda, y con la que tuvieron en el Consejo un debate bastante amplio acerca de ese terreno. En el artículo 47 de esta ley nos dice que podemos modificar el plan de ordenamiento territorial por una sola vez durante el periodo 2012-2016 y que dentro de una capacitación que dieron la semana anterior, al parecer en la ciudad de Ibagué, precisamente al respecto, ya inclusive no nos dicen 2012-2016, sino 2012-2015, para incorporar suelo para vivienda de interés social y de interés social prioritario, que es la incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al perímetro urbano. Comenta que el Consejo ya se modificó para ese fin, de adquirir viviendas de interés social y prioritario, y es solo para eso que lo hicieron, y el artículo 47 de la ley 1537 les permitió anexar, es decir, ya le hicieron una modificación. Pregunta que si al agregar esto a ese artículo y que lo está diciendo la misma exposición de motivos en el tercer o cuarto párrafo, seguidamente lee la modificación que se plantea a través del presente proyecto, explica que según esto van a hacer otra modificación y por lo tanto estarían haciendo dos modificaciones al plan de ordenamiento territorial en el mismo periodo, es decir, 2012-2015. Dice que no sabe qué tan legal puede hacer. El señor presidente dice que desde que sea necesario hacerlo se debe hacer. El honorable concejal Yaneda Smith dice que la ley es clara y dice por una sola vez en el artículo 47 de la ley 1537 y que considera que todos la tienen porque esa ley la envió muy gentilmente el doctor y que cree que fue a todos con una carta y que inclusive era parte del tema de la discusión que tuvieron la vez pasada y que ella decía que esa 1537 era como una modificación a la ley real de vivienda y la crearon precisamente para esas famosas viviendas gratuitas del tema en ese momento y por eso no sabe qué tan legal puede hacer esa parte y por otro lado en la exposición de motivos están hablando seguidamente de por medio del cual se adiciona el acuerdo 007 de octubre 06 de 2012. Eso quiere decir que lo que van a hacer es adicionar el acuerdo que el Consejo tiene a lo que están planteando. Y ahí lo dice de esa manera y resulta que lo que van a hacer es una modificación al artículo que está ahí. Señor presidente responde que es adicionarle a ese artículo. El honorable concejal Yanet dice que entonces
la exposición de motivos está incorrecta, ya que dice por medio del cual se adiciona el acuerdo 007, y que eso quiere decir que a lo que van a hacer en este día le suman el acuerdo que ya está aprobado, y que lo que realmente van a hacer es una modificación al artículo 2 del acuerdo que ya tienen aprobado, y por eso sería bueno analizarlo un poquito. El señor presidente responde que es adicionable, que le van a adicionar 2 palabras. La honorable concejal Janet Smith dice que con todo el respeto que la corporación, la mesa directiva y el señor presidente como ponente le merecen, dentro de una consulta que le hacía a un abogado, le comentaba que todo lo que plasmen en un título es lo que deben desarrollar dentro de ese proyecto, que a raíz de eso, más adelante hablará sobre una noticia precisamente sobre ese tema, ya que no se fijan y todo el título fue desarrollado dentro del cuerpo del proyecto, y por eso se le debe colocar lógica a lo que se está leyendo, que en el proyecto dice en la exposición de motivos, seguidamente lee: honorables concejales, en esta oportunidad me permito poner a consideración el presente proyecto de acuerdo, por medio del cual se adiciona el acuerdo. Dice que eso quiere decir que a lo que están haciendo en este día le van a adicionar el acuerdo, y que eso es lo que dice ahí, que no sabe si es que está entendiendo mal. El señor presidente responde que eso dice. La honorable concejal Janet Smith dice que en la parte interna resulta que lo que van a hacer es adicionar al artículo 2 o modificarlo. El señor presidente dice que es adicionarle. La honorable concejal Janet Smith responde que adicionarle es modificarle, porque le están cambiando una cosa. Dice que lo aprobaron para residencial tipo vivienda de interés social y prioritario, y ese fue el primer acuerdo que se aprobó en el Consejo. El señor presidente responde que eso es así. La honorable concejal Janet Smith dice que al ingresar de esas 2 palabras que el señor presidente menciona, se va a cambiar inmediatamente el sentido para lo cual se aprobó en primera instancia o el primer acuerdo, ya que primero lo aprobaron para vivienda de interés social y prioritaria, que eso le parece perfecto, que en su momento al parecer se hablaban de 300 viviendas o 200, que no recuerda bien, pero ahora resulta que lo van a cambiar porque hacia un futuro ya no van a hacer solamente viviendas, sino que van a existir posiblemente oficinas. El señor presidente responde que sí, que se debe dejar amplio por si las moscas. La honorable concejal Janet Smith dice que quiere hacerle una comparación o un paralelo al señor presidente, que por ejemplo el suelo donde están los negocios del casco urbano frente al parque, eso es un suelo mixto, ya que es residencial y comercial, y en este momento está así, pero si yo por ejemplo vivo en una zona residencial y coloco un negocio, ya ese suelo cambia inmediatamente, que por eso para lo que aprobaron el acuerdo inicialmente y que la ley les permite en el artículo 47 de hacer las modificaciones, que es incorporar a los suelos las zonas rurales, pasarlas a urbanas para viviendas de interés social y prioritario, que es eso lo que dice el artículo, que vuelve a preguntar qué tan legal. Primero que hagan otra modificación, pues eso sería otro cambio, y ya serían 2 cambios en el mismo periodo, porque están cambiando totalmente el sentido que le dieron al comienzo. Dice que no sabe si de pronto pueda hacer una consulta legal. Toma la palabra el honorable concejal Fernando Cuervo Linares. Dice que le gustaría nuevamente escuchar con el proyecto anterior donde dice clasificación del suelo, que le gustaría saber qué dice en el acuerdo que ya se aprobó en la parte que dice modalidad del suelo, y que debe decir también tratamiento, desarrollo de vivienda de interés social y prioritaria, que en el área de actividad principal le gustaría saber qué dice, y en el área de actividad complementaria qué dice. Lo mismo entonces, que si dice lo mismo, entonces no se está modificando, que solo se está adicionando, y el proyecto está bien enfocado, que aclara que esa es su opinión y lo que piensa al respecto. Que si por ejemplo el proyecto hubiera tenido una palabra en el área de actividad complementaria, le hubiera dicho por ejemplo en el pasado institución, entonces habría que modificarlo constitucional, pero que no es así, que se le adiciona en el área de actividad complementaria institucional. Pregunta si en el índice máximo de ocupación están los 63 metros cuadrados. El señor presidente responde que sí.
El honorable concejal Fernando Cuervo pregunta si entonces es solamente adicionarle la palabra institucional, que el pasado no tiene la palabra institucional, y es lo que ahora le quieren adicionar, que desde su punto de vista solo le están adicionando institucional y no se le está modificando nada del proyecto. Comenta que en la exposición de motivos está diciendo por medio del cual se adiciona y que de pronto debería quedar al acuerdo 07, ya que el artículo primero, es decir, en el acuerdo, está especificando dónde hay que adicionar, que es en el artículo primero, seguidamente la lectura a una parte del artículo primero del proyecto de acuerdo que se debate. Explica que lo único que se le quiere hacer es adicionar en el área de actividad complementaria institucional. Comenta que sería bueno que el secretario de gobierno nos pudiera acompañar y si fuese necesario viniera e ilustre a los honorables concejales, pero que desde su punto de vista el acuerdo está bien enfocado, ya que está claro que es adicional y que no se está cambiando, por ejemplo, por 64 metros cuadrados y que ahora quedan 62 metros cuadrados, que es simplemente adicionar lo institucional. Señor presidente, dice que el honorable concejal Fernando Cuervo ha dicho algo que tiene validez, que se trata de adicionar al acuerdo, que es quitarle él y colocarle al. Toma la palabra el honorable concejal Fernando Gómez Urrego. Dice que a él le parece que sí hay un error en la redacción, y es que debería de decir lo siguiente: adiciónese al artículo segundo del acuerdo tal, porque es ahí donde hay un pequeño error de redacción y a eso es lo que le ve inconveniente, que en la exposición de motivos está diciendo por medio del cual se adiciona el acuerdo y resulta que lo que están haciendo es adicionar al artículo segundo del acuerdo. El señor presidente dice que entonces, donde dice por medio del cual se adiciona, lo van a cambiar para que diga al acuerdo, ya que la presentación que tiene es por medio del cual se adiciona el acuerdo y debe quedar se adiciona al acuerdo tal, ya que más adelante es donde dice que se adiciona a tal artículo ya en el acuerdo, y que lo único en donde están equivocados es donde dice el acuerdo. Pues ya en el artículo primero dice adiciónese al artículo segundo del acuerdo 007 de octubre 06 de 2012 y quedará así. Comenta que por eso es importante el segundo debate, ya que ahí sale todo el resto. Dice que esta modificación se debe hacer por votación, que se refiere es al encabezamiento del acuerdo y que debe quedar por medio del cual se adiciona el acuerdo 007 de octubre 06 de 2012. Pregunta si los honorables concejales aprueban que en vez de él se le coloque al. Seguidamente todos los nuevos honorables concejales dieron señal de aprobación. El señor presidente dice que entonces quedó de la siguiente manera: por medio del cual se adiciona al acuerdo 007 de octubre 06 de 2012. La honorable concejal Yanira Smith dice que entonces ahora sí deben tratar de enfocarse en la segunda parte, donde el honorable concejal Fernando Cuervo decía que se está adicionando esa parte institucional y que no están modificando. Pregunta que entonces qué significa esa área de actividad complementaria institucional. El señor presidente responde que es algo que en el momento está haciendo falta para llenar como la expectativa de la ley, que le comentaban que es algo que se había quedado por fuera para dejarlo más amplio y no dejarlo cerrado para lo que pueda venir de ahora en adelante. La honorable concejal Yanira Smith pregunta que qué significa como tal, que hace la pregunta porque de acuerdo a lo que el señor presidente responda, o más bien de acuerdo a lo que eso signifique realmente, sabemos si le estamos cambiando o no la primera razón por la cual se permite realizar esa modificación, esa incorporación, y que vuelve a reiterar el artículo 47 de la ley que tanto están citando ahí, que entonces es la misma comparación, entonces es la misma comparación, que si se establece dentro del POT o un área, por decir algo, en la zona del barrio de la Galería, solamente van a existir bodegas y ya está destinado de esa manera como bodegas, y después resulta una gallera, por ejemplo, que entonces pueden montar otra gallera y después resulta un taller y entonces seguirán montando talleres
y por eso se supone que es el plan de ordenamiento o el esquema de ordenamiento territorial, para tener más o menos identificado en qué zonas y cómo está. Dice que esta zona ya está establecida como residencial, como de vivienda, y por eso vuelve a preguntar si dentro de esta institucionalidad no le cambian el sentido a lo que se aprobó inicialmente y para lo cual los habilitó la ley de mención. El señor presidente responde que no se le cambia nada, que se le da prioridad, por ejemplo, a lo de comunicaciones. La honorable concejal Yaneda Smith dice que hay cosas que son inherentes, que por ejemplo, el que una vivienda tenga derecho a servicios, eso es inherente, y que por eso piensa que entonces no debería hacerse absolutamente nada, ya que si ella habilita, y que era lo que le preguntaba en su momento el secretario de Planeación, que si se habilita un terreno, que a qué se le llama habilitar, que es obvio, que es a que tenga las conexiones de acueducto, alcantarillado y que tenga acceso a los servicios, que eso se llama inherente a los proyectos, y por eso vuelve a preguntar y le gustaría tener conocimiento de que no van a cambiar para lo que, de que no van a cambiar para lo que inicialmente fue aprobado y para lo que los facultó esa ley, ya que eso se hizo con base en esa ley, porque de lo contrario hubieran tenido que hacer otra cantidad de cosas de acuerdo a lo que es realmente la ley de vivienda, que por eso habla de transitorio, el artículo 47, ya que es solamente por este periodo. Dice que no sabe si le pudieran aclararse al colocar institucional, que por decir algo, si dijéramos que en un futuro podemos construir la alcaldía, el puesto de policía, que eso ya cambiaría la situación, pues el significado para lo que permitió esa ley fue solamente en vivienda, y que por lo tanto no sabe si es legal, que le gustaría que de pronto alguien que tuviera el concepto de decirle qué significa institucional y que no está contraviniendo a las viviendas de interés social y prioritario. El señor presidente dice que en ese caso llamará a la alcaldía para que vengan y le expliquen. El honorable concejal Leonardo Gómez dice que está totalmente de acuerdo con la honorable concejal Janet, que también tiene una duda al respecto, porque si bien es cierto, esta adición que se le hace, donde dice haya la actividad complementaria institucional, puede consagrar, por ejemplo, la instalación de los servicios públicos y otros, que por ejemplo, lo que dice el señor presidente, de que más adelante se pueda construir allí una planta de tecnología y se podría hacer, pero que también tienen conocimiento todos los honorables concejales y la comunidad en general de que allí se piensa construir el hospital, y entonces ahí sí tendrían que entrar a mirar muy bien si eso es viable o no, pues cuando aprobaron ese lote fue específicamente para un proyecto de vivienda de interés social, y por eso me parece muy importante que si en este día no puede venir el señor secretario, que le deberían dar una espera para tener clara esta situación. El señor presidente dice que ya se comunicó con el señor secretario de gobierno y que viene en camino, que se pueden hacer dos cosas en ese momento, que una es aplazar el proyecto para un segundo debate en plenaria para nueva ilustración y para que se aclaren muchas dudas. Dice que por falta de ilustración del proyecto lo pasarán a un segundo debate en plenaria en una próxima oportunidad. Pregunta si los honorables concejales aprueban la propuesta anterior. Seguidamente todos los honorables concejales dieron señal de aprobación. El señor presidente dice que en ese caso se continuará con el debate en una posterior sesión. Sexto, en lectura de comunicaciones no se presentó ninguna. El suscrito secretario comenta que la secretaria de Hacienda y Tesorera del municipio de Palo Cabildo de manera verbal manifestó que no podía asistir el día 29 de agosto a la sesión donde ya ella había dicho que asistiría y que vendrá el próximo viernes 30 de agosto, es decir, al siguiente día, debido a que el día 29 de agosto ella estará en unos exámenes médicos que necesitan practicarle de manera urgente, y por lo tanto la sesión con ella ya no será el día 29 de agosto, sino el día 30 de agosto. Séptimo, proposiciones no presentó ninguna, en asuntos varios no presentó ninguno. Octavo, el señor presidente dice que tienen disponible para realizar una sesión los días 27 y 29 de agosto y aprobar el proyecto que estuvieron debatiendo en este día. Pregunta que qué día quieren que se continúe con el debate de esos dos días que acaba de mencionar.
Toma la palabra el honorable concejal Fernando Cuervo Linares. Dice que teniendo en cuenta que se va a realizar segundo debate en plenaria del proyecto de acuerdo número 011 de esta vigencia, pregunta que cuántas sesiones hay programadas para la próxima semana. El señor presidente responde que faltan 4. El honorable concejal Fernando Cuervo dice que propone que se sesione los días martes, miércoles, jueves y viernes, ya que acaba de decir el secretario de la corporación que la tesorera no asistirá sino hasta el día viernes y que el sábado no puede. Y si los honorables concejales están de acuerdo y el señor secretario que les hizo esa invitación para el día sábado, que sería mejor asistir a esa invitación el día viernes. El suscrito secretario dice que quiere explicarle algo al honorable concejal Fernando Cuervo, y es que ya está programada una sesión para el día sábado 31 de agosto con el señor secretario de gobierno de nuestro municipio. El señor presidente dice que después de ver que la mayoría de los honorables concejales quieren que la próxima sesión se haga el día 27 de agosto, entonces queda programada la fecha de la próxima sesión para el día martes 27 de agosto de 2013 a las 9 de la mañana. Noveno. El señor presidente comenta que finalizado el orden del día va a terminar la sesión en el mismo lugar y fecha, siendo las 9:46 de la mañana. Señor presidente, ha sido leída el acta anterior. Honorables concejales, queda en discusión el acta anteriormente leída. Aprobado, los honorables concejales, el acta anteriormente leída. Aprobado, señor secretario, por 8 concejales. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número 5. Señor secretario, discúlpeme, por 7 concejales. Entonces fue aprobada por los 7 concejales que estaban del recinto de la sesión. El siguiente punto del orden del día es el número 5, segundo debate plenario del proyecto de acuerdo número 011 de 2013, por medio del cual se adiciona el acuerdo 007 de octubre 06 de 2012. Para los concejales, hoy continuamos con el proyecto de acuerdo 011 para un segundo debate en plenaria. Le damos la bienvenida al señor secretario de Planeación, a Carlos Aya, muy amables por estar acá en este recinto. Entre los concejales hay unas dudas sobre este proyecto que se ha pasado. Quiero darle la palabra a 2 concejales que tienen unas inquietudes, que es el honorable concejal Yanani Díaz y el honorable concejal Andrés. Señor Andrés, a ellos 2 al momento y después cualquier otro concejal que tenga alguna duda. Entonces tiene la palabra honorable concejal. Gracias, presidente. Ingeniero, bienvenido. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Sí, son básicamente inquietudes al respecto de la modificación como tal. La 1537 nos dice que por una sola vez podemos modificar este plan de ordenamiento territorial o este esquema de ordenamiento territorial por la necesidad de la premura de esas casas para ofrecer casas de vivienda de interés social y prioritario a las comunidades. Se hizo en su inicio, lo hicimos el año pasado, ya está la modificación hecha donde se adiciona, donde se suma, donde se pasa un suelo rural a un suelo urbano, y se hizo para el motivo por el cual la ley lo está permitiendo. Disculpen un segundo, de Leo Ingenieros, donde dice artículo 47, transitorio, incorporación del suelo rural, suburbano y expansión urbana al perímetro urbano, con el fin de garantizar el desarrollo de programas de vivienda de interés social y prioritario durante el periodo constitucional de la administración municipal y distrital, comprendido entre los años 2012 y 2016, y por una sola vez los municipios y distritos podrán. Ahí nos dice que por una sola vez ya lo hicimos. Inclusive en su momento, en el debate que tuvimos acá, bastante amplio, yo preguntaba con respecto a Cortolima, ¿qué decía Cortolima de esas aguas, de esa quebrada, de ese riachuelo, bueno, llámese como se llame, del rompe que está pasando por ahí, por ese terreno?
El señor alcalde me decía en su momento que el concepto obviamente lo daba Corto Lima, pero que teníamos premura por aprobar ese proyecto. Hoy pregunto todavía qué concepto tiene Corto Lima y quisiera conocerlo. La primera pregunta, en básico a la inquietud más grande, es si es legal que agreguemos esa nueva modificación, porque de hecho es una modificación, cuando vamos a pasar área de actividad complementaria, la vamos a colocar institucional. Aquí nuevamente la ley nos dice para vivienda de interés social prioritario, es lo único que nos permite la ley de hacerlo. Al leerle y dentro de todo lo que dice, nos dice que el proyecto de acuerdo, que es el literal B, el proyecto de acuerdo se incluirá la clasificación de usos y tratamientos específicos de suelo. También lo hicimos en el acuerdo anterior, en el proyecto, también se hizo. Eso, en ese acuerdo, ahí nos decía claramente para qué era. Entonces la pregunta básica ¿es legal que le agreguemos esto cuando le vamos a cambiar el sentido para lo que inicialmente fue aprobado y para lo que la ley nos está avalando? Es la primera inquietud. Gracias, Miguel. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación al concejal Fernando Hernández. Y teniendo en cuenta la primera pregunta de la concejala Janet, pues primero quiero empezar de pronto comentándoles de que el sábado estuvo un funcionario de Corto Lima apoyándonos para las modificaciones que se van a hacer al esquema de ordenamiento territorial por los cambios de uso que han habido desde el 2005 hasta la fecha. Por tal motivo, pues estuvimos haciendo una visita a varios sitios del municipio, en este caso, pues mirando que se han presentado varias, digamos en este caso, construcciones, modificaciones como tal. Por ejemplo, en este caso, la plaza del mercado que se ubicaba donde está hoy el parque, y en el esquema de ordenamiento territorial todavía está donde está la plaza del mercado, está como si fuera institucional, que es donde está la escuela mixta. Entonces se le va a hacer esa modificación para darle el cambio del uso como tal. El esquema de ordenamiento territorial tiene 3 periodos en este caso: el corto, el mediano y el largo plazo. Dentro de ese corto se pueden hacer algunas modificaciones teniendo en cuenta la ejecución de los proyectos que se tenían propuestos dentro de ese corto plazo. Además también pues lo mismo para el mediano plazo y lo mismo para el largo plazo. En el caso de ampliar el uso del suelo urbano, que en este caso fue lo de la ley 1537, lógicamente que en primera instancia, pues hasta que no se cumpla el largo plazo, que sería el tercer periodo, pues no se podía modificar. Por eso salió la ley 1537 para poder hacer eso. Cuando también se puede hacer, pero toca que justificarlo muy bien técnicamente, porque se quiere, por ejemplo, ampliar el área urbana, pues también se puede hacer en cualquier momento, teniendo en cuenta una justificación técnica. Como tal, para hacer una modificación se puede hacer. Como le digo, ya estamos nosotros mirando con el funcionario de Corto Lima para hacer varias modificaciones dentro del esquema de ordenamiento territorial. Y pues dentro de esto, como la pregunta que me hace la concejala, pues eso es uno de las modificaciones que van a hacer, teniendo en cuenta que ya se había aprobado el proyecto de acuerdo, el cual fue entregado también al funcionario de Corto Lima, por medio del cual entonces sí se puede en este caso hacer la modificación, ya que está dentro de ese periodo de corto plazo que se puede modificar, que en este momento nosotros estamos en el mediano plazo, nos falta todavía otro periodo para terminar el largo plazo. Entonces sí se puede realizar la modificación, y estamos en eso porque yo también lo llevé para que nos apoye también con eso, y que dentro de esas modificaciones que van a quedar dentro del esquema de ordenamiento territorial y que va a venir lógicamente aquí al Consejo, pues, para que quede aprobado dentro de todas las modificaciones que van a hacer.
Ingeniero, ¿podría conocer ese concepto de Cortolima? Claro, podría venir, él viene, cuando vaya a venir, yo no sé si de pronto en el transcurso de este mes, porque sé que ustedes sesionan hasta el 30 de agosto, no sé si puedan venir, pero entonces en el momento que puedan venir, yo les... A ver, ingeniero, pero yo pienso que para el acuerdo como tal que ya aprobamos, debe existir un concepto. Cortolima ya tuvo que haber dado un concepto sobre ese predio como tal. Deberíamos, claro, sí, pero entonces toca aceptarlo directamente ahí. Por eso, pero Cortolima no dio el concepto por escrito. No, hasta el momento no ha recibido nada. No ha dado Cortolima concepto por escrito, y entonces volvemos a pegarnos a la misma ley, ingeniero, donde los predios no podrán colindar ni estar ubicados al interior de áreas de conservación y protección ambiental, tales como las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, áreas de reserva forestal, áreas de manejo especial y áreas de especial importancia ecosistémica, ni áreas que hagan parte del suelo de protección en los términos que trata el artículo 35 de la ley 388/97, ni en otras áreas cuyo desarrollo se haya restringido en virtud de la concertación ambiental y que fundamentó la adopción del plan de ordenamiento vigente. Eso habla que es importante tener el concepto de Cortolima como tal. En este momento no tenemos ni siquiera del acuerdo que ya se hizo, ni siquiera el concepto de lo que ya aprobamos. Me parece un tema bastante delicado al respecto de no tener esa parte. Ingeniero, entonces usted me dice que Cortolima aprobó. Estamos en el proceso de... o sea que todavía no lo ha hecho. Sí, estamos en el proceso de hacer las modificaciones como tal, pero pues lógicamente que el proyecto de acuerdo ya es un paso para empezar a hacer eso, y así mismo que quede plasmado ya en el texto que va a quedar en el corto A mí me parece, ingeniero, que estamos haciendo como las cosas al contrario, porque deberíamos tener argumentado bien el proyecto para que nosotros no nos quedara la más mínima duda de que hay que decir sí a ese proyecto por un lado. El proyecto sí como tal, dentro de los proyectos, es la argumentación como tal para este proyecto de acuerdo que se está presentando hoy, pues es que cualquier proyecto que se vaya a realizar como tal de urbanización, pues se debe dejar unas áreas de excepción que son las áreas complementarias a estos proyectos de vivienda. En este caso, para salud, educación y otros que en este caso se ven en la letra G. Entonces, es algo que tiene que ser parte de ese proyecto urbanístico, es algo que por normatividad toca. Eso es a lo que yo llamo inherente, o sea, pues que se haga un plan de vivienda, pues obvio que tiene que tener la facilidad de sus recursos en salud, en agua potable, en todo ese tipo de cosas, en energía, en servicios como tal. Cualquier urbanización, cualquier plan de vivienda que se proyecte, es obvio que tiene que tener eso, porque si no, no sería completo, empezaríamos a medias. Pero bueno, le insisto, ingeniero, si Cortolima no ha dado un concepto ni siquiera de lo que ya aprobamos, a mí se me hace que aquí todavía lo estamos esperando. Yo personalmente todavía estaría esperando el concepto de Cortolima. Cuando ya hay un proyecto aprobado, ya deberían por lo menos sobre ese proyecto haberse pronunciado y por escrito, no creo que de forma verbal. Entre las otras inquietudes que tengo, ingeniero, ese terreno sigue siendo de un particular, ese terreno sigue siendo privado, ¿sí? No le puedo dar esa... Ingeniero, la maquinaria está trabajando allá y usted no sabe de quién es el terreno. No sé, no le puedo dar la respuesta, no. Yo le cuento, ingeniero, yo sí tengo la respuesta. Yo tengo el certificado de libertad de creación de ese terreno. Y de hecho, allá afuera dice que es un terreno privado. ¿Por qué nosotros en el Consejo seguimos deliberando sobre un terreno privado? Dejémoslo ahí. Otra pregunta. Nosotros pasamos un terreno de suelo rural a suelo urbano.
Yo aquí a los honorables concejales les hablé en su momento de un término que se llama plusvalía. En el contrato, en el proyecto, anterior, no quedó claro esa plusvalía, hacia dónde fue, hacia dónde va. ¿Usted me podría contar? No, en este momento no le puedo responder, no. Tendría que en otra nueva sesión le pueda dar la respuesta. Al nosotros hacer esta nueva modificación, yo pienso que entraría a hacer o a haber una nueva plusvalía. Yo creo que a mis honorables concejales y compañeros de trabajo les hablé del tema. Por si de pronto alguno no lo recuerda, ¿a qué me refiero con el tema de plusvalía? O si se les olvidó, es el valor agregado que tiene el terreno al haberse pasado de suelo urbano, de suelo rural a suelo urbano. Que si esos recursos llegaran a la administración municipal me parece excelente, porque se supone que ese sería como el derecho de la situación. No tengo información y no le digo, se me hace extraño. Primero, que usted no conozca de quién es el terreno donde trabaja la maquinaria, que está en este momento trabajando, que no sepa que es privado o que es de un particular, cuando allá afuera, pues no sé si existe todavía el aviso, pero lo hubo en mi tiempo, que decía que era suelo, propiedad privada. Y donde me sigue quedando la inquietud si al hacer la modificación no modificamos nuevamente sobre el mismo terreno que ya nos había permitido la ley. Yo le entiendo todo lo de corto plazo, mediano plazo y largo plazo, porque sé que eso es viable. Lo que pasa es que la 1537 obvió muchas cosas precisamente para poderle dar facilidad y ligereza a la prioridad de las viviendas para las personas de escasos recursos. Eso también lo conozco. Pero ingeniero, me parece que por lo menos el concepto de Cortolima ya debería estar claro, lo primero, para hacer esta nueva modificación. Con mayor razón, si estamos pensando en un futuro, lo decía el honorable concejal Leonardo, para nadie es un secreto que allá se compró el lote para el hospital. ¿Qué dice Cortolima si realmente se puede realizar allá el hospital? Se puede construir, se puede llevar a cabo. Gracias, ingeniero. Gracias, presidente. Leonardo concejal Sarino. Gracias, señor presidente. Darle la bienvenida a los ingenieros que hoy nos acompañan, y yo sí creería que es importante la aclaración directa del ingeniero, y es en lo siguiente. Él nos comenta en el tema de ordenamiento territorial y nos habla de los corto, mediano plazo y largo plazo. Según la ley, y antes de explicar lo que voy a decir, queda la pregunta, y es: cuando nosotros hacemos el cambio en el tema de área, cuando la vamos a pasar a institucional, y miramos el anterior que ya viene para el tema de vivienda, la pregunta es: según el mediano plazo, en donde habla proyectos en ejecución que coincidan con los compromisos de mayor inversión, entonces la pregunta ¿es de mayor inversión cambiar este proyecto o este acuerdo a que diga área institucional, a que continúe el proyecto en ejecución, porque ya está en ejecución, pasarlo a área institucional? Esa es una. En cuanto a políticas de corto plazo y mediano plazo, ¿sí? Esa es una. Entonces, porque es un proyecto que coincide y nos habla que van a tener mayor inversión a aquellos proyectos que tengan un tema en sí en coincidencia. Me explico mejor. Si nosotros lo tenemos a institucional, lo tenemos ya área de vivienda y lo vamos a pasar a área institucional, le vamos a dar un doble sentido al acuerdo, lo que quiere decir que el proyecto inicialmente que viene en ejecución va a tener mayor
inversión al que se va a hacer el cambio. Esa es una. Y la otra, ¿por qué me baso en eso? Me baso en la ley 388 del 97, artículo 31, porque ese terreno fue destinado a la expansión urbana que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de ordenamiento. Tiene la palabra, ingeniero. Bueno, teniendo en cuenta la pregunta, pues dentro de lo que dice que se va a cambiar de suelo urbano, de suelo para vivienda de interés social a suelo institucional, pues no es que se vaya a cambiar, que no se va a cambiar totalmente, como dice, o sea, sino se va a hacer un complemento a ese uso que tiene, que es el uso de vivienda, que es el primer uso que tiene como tal, es el suelo para vivienda, lógicamente, pero como complemento es el uso institucional. O sea, no se le va a dar ese cambio, como dice, de vivienda de interés social a uso institucional como si fuera todo, no, sino es como un complemento es como unas en primer nivel estaría como vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, y en segunda instancia el segundo nivel sería como complemento a uso institucional como tal, pero no es que se vaya a hacer esa modificación que directamente, como se está viendo ahí, que es de vivienda de interés social a uso institucional, sino es un complemento de ese uso de vivienda de interés social o prioritario. Y la segunda pregunta, ¿cómo es que descansar que no me... No, en sí estamos en esa, pero usted me dice que no va a cambiar el significado del proyecto, hablemos así de significado, de contexto, no va a cambiar, sigue siendo el mismo. Yo le decía, si ya tenemos uno de vivienda y viene ya ya pasamos el periodo de corto plazo, estamos en el de mediano plazo, según el EOT. Entonces, hacer esta modificación afectaría lo que ya veníamos trabajando. Usted me dice que no hay ningún problema, que hace parte de un complemento, ¿sí? Sí, es un complemento como tal. Viene a ser parte de una sección que se tiene dentro del proyecto urbanístico, pero pues el primer uso que tiene como tal ese suelo es lógicamente vivienda de interés social. Como complemento es complementario, como sección que tiene cualquier proyecto de vivienda, pues es el suelo institucional, en este caso cualquier, puede ser para salud, para educación como tal, para salones comunales, parques, como tal. Todo eso se tiene que dejar, además como un 15% de zona verde, todo, es algo que se deja incluido dentro de esos proyectos urbanísticos. O sea, es como un segundo nivel para institucional como tal. Por último, yo sí refrendaría las palabras de la honorable concejal, porque es que ya en este periodo estamos terminando el periodo de mediano plazo. Vamos a entrar al periodo de largo plazo, y es en el periodo donde se empiezan a hacer las evaluaciones de esto, y yo les diría a todos los concejales que estén muy pendientes de ello, porque aquí es el momento de hacer la aclaración y la salvedad de este importante proyecto, que no sea para discusiones futuras ni más, sino que sea el precedente para aclarar todo este tipo de cosas e inconvenientes que se puedan presentar, si uno quiera, en el tema de los permisos, en el tema de todas las licencias que se tengan que tener. Pues sigo yo con mi duda, le agradezco por su intervención y le pediría al señor presidente que nos diera como bancada un minuto antes de votar. Tiene la palabra el honorable concejal Leonardo Gómez. Gracias, señor presidente. Respecto al caso del proyecto,
Si bien es cierto, en el proyecto pasado nosotros lo que hicimos fue aprobar el proyecto por el medio del cual se le cambiaba el uso del suelo más exactamente a este predio. Se le cambió el uso del suelo de rural a urbano. Tengo entendido, eso es lo que solamente podemos hacer por una sola vez. Entonces yo no le veo ningún inconveniente ahí, porque pues ya lo hicimos. En este caso no lo vamos a volver a cambiar de urbano a rural y rural a urbano, eso ya quedó así. Lo que se le va a hacer ahorita al nuevo proyecto es una adición en uno de sus artículos. Yo también tenía una duda en que en el proyecto decía que en el proyecto, en su exposición de motivos, dice por el medio del cual se adiciona al acuerdo, pero pues ya he tenido un diálogo con el secretario y nos dice que no hay ninguna inconsistencia, porque de todas maneras la adición va a ser al acuerdo, aunque en la parte de la cuerda ya dice adiciónese al artículo. Entonces ya se le está adicionando eso al artículo, este complemento. Entonces hay que dejar claro es que no es un complemento, sino se le va a hacer exactamente, es una adición, porque la frase es totalmente clara, donde se le va a adicionar al artículo. Primero es se le va a adicionar al artículo segundo, es la frase donde dice área de actividad complementaria institucional. ¿Qué quiere decir con eso? Que si bien es cierto, nosotros dejamos en la vez pasada, lo que aprobamos fue el uso del suelo, más exactamente con un solo objetivo, era fundar allí o crear un plan de vivienda de beneficio de interés social. Con esta adición no cambia en absoluto, solo que nos queda más abierto, con más posibilidades de que en este sector se pueda allí construir otro tipo se puede hacer otro tipo de construcciones, como lo es, ya decíamos, los servicios públicos, cualquier construcción que el plan de vivienda requiera, como una planta o un equipamiento de tecnología. Otro es el hospital que allí se piensa construir, y es que el hospital sí es de uso institucional. Entonces ahí viene la frase o la palabra que tanto hemos tenido dudas: ¿por qué institucional? Entonces, institucional es porque allí se va a construir el hospital y desde luego hay que dejarlo abierto. Entonces no le veo inconveniente que haya sido inicialmente priorizado para vivienda de interés social, pero con esta edición queda totalmente abierto para poder incluso construir el hospital y otro tipo de construcción. Entonces, honorables concejales, para mí me queda claro. Yo pienso que es invitarlos a que yo no le veo inconveniente, no tengo ninguna otra duda al respecto del proyecto. Nos hablaban ahorita el ingeniero de que Cortolima va a hacer unos estudios, pero eso también lo tengo claro, es que es una actualización del EOT, es una actualización que no solamente se va a ejercer allí en el lugar, sino en todo el municipio, ¿sí? Eso ya creo que tampoco tiene nada que ver al respecto del proyecto. Es un estudio que se va a actualizar al respecto después de 8 años de haber aprobado el EOT, y que lógicamente habrá cambiado muchas cosas y muchas áreas que hayan quedado
quedado plasmadas en el EOT, habrá que actualizarlas. Lo otro, escuchándolos ya en el debate con los concejales Janet y Sergio y el secretario de Planeación, donde decía la honorable concejal Janet, pero es que aquí la maquinaria del municipio está trabajando, ¿y de quién es el predio? Pero es que conocemos, ya tenemos claro que dentro de esta finca, dentro del área de esta finca se le vendió un área al hospital para la construcción del hospital. Sí, ahí se va a construir. Creo que el documento se le hizo al municipio o al hospital. Haya sido a cualquiera de los dos, de todas maneras es del Estado. Y por lo tanto la maquinaria puede estar ahí, trabajando ahí sin ningún inconveniente, porque ya es un predio del Estado. Me parece que ahí de esta manera se deja claro que por eso está la maquinaria adecuando el lugar para la construcción del hospital. ¿Sí? Y desde luego el hospital es una de las construcciones que irá a ser beneficiada con esta adición que se le va a hacer al artículo del acuerdo. Entonces yo no le veo en el momento ninguna inconsistencia, tampoco le veo ningún inconveniente al adicionarle a este artículo esta frase, porque nos va a quedar más abiertas las posibilidades para cualquier tipo de construcción dentro del área de esta finca. ¿De quién es la finca? Pues la verdad, pues sí, yo no sé de qué fue inicialmente, de quién es, pero lo que sí tengo claro es que un área de la finca ya es del hospital, y si es del hospital o del municipio ya es del Estado. Presidente, muchas gracias. Tiene la palabra la honorable concejal Fernando Cuervo. Gracias, señor presidente, ingeniero Mauricio, ingeniero Carlos Arias, bienvenidos. No es como para corroborar un poquitico al honorable concejal Leonardo, ya casi lo dijo todo. Pero si miramos y devolvemos un poquito, la misma ley dice en el artículo 45 y en el parágrafo 2, los predios públicos o privados incorporados al perímetro urbano a los cuales se les modifique el uso en los términos del artículo 47. Y la honorable concejal leyó el artículo 47. Lo que pasa es que cuando en el artículo 47 dice por una sola vez, también dice primero, ahí si tiene el alcalde municipal o estatal podrán incorporar al perímetro urbano los predios localizados en suelo rural, suelo urbano y suelo de expansión urbana requeridos para el desarrollo de construcción de vivienda y de interés social y vivienda, perdón. Entonces, estamos como, señor presidente, como enredados un poquito. No tiene nada que ver este proyecto con volver a incorporar un predio. No le veo nada diferente. Es lo que el honorable concejal Leonardo acaba de decir, simplemente dejarlo abierto para la posibilidad de cobrar expectativa. Tenemos la esperanza de construir un hospital, ojalá fuera por ahí un segundo nivel, que Dios nos ayudara. Pero yo veo, para mí, lo veo claro, que sea público o privado, ya está aprobado. Ya se aprobó, que es por una sola vez. No veo ilegalidad, porque en el momento no nos pasa otro proyecto para volver a aprobar algún predio localizado, sino simplemente es el cambio que ya lo habrá concejal Leonardo. Señor presidente, es mi posición, es lo que yo entiendo aquí en la ley. Queda en consideración, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el honorable concejal de Almanova. Gracias, señor presidente. Gracias a los funcionarios de la alcaldía que nos acompañaron. En vista del proyecto, escuchando la exposición de los dos funcionarios de la alcaldía, a mí, a título personal, pues no quedé satisfecho con
respuesta de pronto del funcionario que de pronto dice que no sabe de quiénes los predios, o sea, esto se ha venido manejando desde el proyecto anterior. Yo le sugiero de pronto, señor presidente, que bueno haber tenido el asesor o el que hizo el proyecto a nivel municipal. Yo creo que él es la persona más idónea que conoce del proyecto. Personalmente, pues no me aclaró un poco la duda el compañero Leonardo referente al punto de la institucionalidad. Yo creí, o sea, me aclaró esa duda pequeña. Esa era la única comodidad o aporte que tenía referente al proyecto. Gracias, señor presidente. ¿Algún otro concejal? Si no lo hay, yo quisiera saber por parte del concejal Sergio, la bancada de la U, ¿cuántos minutos necesitan para reunirse? 5 minuticos, bien pegado. No, nosotros continuamos. La bancada se reúne, pero nosotros continuamos con el... Acá y lo esperamos. Bien pueda. El señor Carlos Ayala. Muy buenos días. Yo quisiera explicar algún aspecto sobre el esquema de ordenamiento territorial. Como que la 388 dice que, y Cortolima, que es la que supervisa eso, pues requiere que se haga el estudio, los ajustes necesarios. Esos ajustes necesarios del esquema involucra los aspectos del uso del suelo y sería conveniente que el Consejo Municipal estudiara detenidamente todos los ajustes que el ingeniero está planteando ahorita con Cortolima. En este momento están haciendo los ajustes. Por ejemplo, ya hicieron un acuerdo que están discutiendo sobre las áreas, un área específica de cambiarla de urbano rural. Pero no sé si ustedes han estudiado ya lo que nosotros como concejales fundadores hicimos, la delimitación del área urbana del municipio de Palo Clavijo, con una proyección al futuro para dónde es que va a crecer el municipio. Entonces no sé si ustedes van a estudiar, porque es que estudiarlo detenidamente a ver si van a poder ampliar más el área urbana del municipio. Ese es un aspecto. El otro aspecto importante es el ambiental, que en el caso específico de aquí el lote de conflicto o el problema que están discutiendo sobre la quebrada del Rompe. Esa quebrada del Rompe, hay un compromiso del municipio para lograr descontaminar, porque si van a hacer una urbanización ahí, ¿cuántas casas van a haber? Entonces, ¿qué vamos a hacer contra la contaminación? ¿Qué va a hacer esa quebrada ahí para hacer el proceso de descontaminación de aguas con lagunas de oxidación más abajo? Eso debe discutirse, debe plantearse y de buscar las soluciones. Porque en un momento dado Cortolima, cuando haga el estudio de impacto ambiental, va a decir, bueno, si usted no tiene la solución, no pueden hacer una casa. Entonces ahí es como vamos a quedar. Yo pienso que esos son puntos que en el transcurso de estas sesiones, como estamos sobre el tiempo para discutir el EOT, sería muy bueno que los ponentes de este proyecto ampliaran ese estudio del EOT, por favor, porque hay una serie de aspectos. Por ejemplo, las zonas verdes del municipio, el 15% del área está en zonas verdes, no lo está. Entonces, ¿cuáles áreas vamos a dejar más en el EOT, el esquema de ordenamiento, involucradas como zona verde, ¿cierto? Por ejemplo, el barrio del Carmen, la zona de Gualiques, zona de riesgo, podría ser proyectado para que en el futuro sea zona de parque, zona ecológica, bueno, todos esos aspectos. Eso también hay que explicarlo de usted. Entonces yo le sugiero, señor presidente, que el Consejo Municipal involucre todos estos aspectos para estudiar, no solamente para este proyecto específico, porque es una área que ustedes vieron. Entonces yo pienso que ahí tienen un tema grandísimo para discutir, grandísimo. Y ahí está la ambiental. Tenemos el problema aquí de la expansión de la zona agrícola, el uso del suelo.
También Fernando se acuerda que yo fui el concejal que presentó un proyecto de acuerdo a las franjas mínimas en el uso del suelo, pero ese lamentablemente el proyecto se aprobó, pero era únicamente por 5 años, entonces murió. Y hoy vemos el conflicto y seguimos con el conflicto de las zonas de las franjas, porque la gente quiere llevar hasta la orilla de la quebrada. Yo pienso que para noviembre podemos verificar a ver si podemos plantear otro proyecto sobre franjas mínimas nuevamente, porque eso nos da un espacio para que la frontera agrícola y campesinos tenga una definición del Consejo Municipal sobre el uso del suelo y no definamos sobre los criterios del Ministerio de Cortolima, el Ministerio de Medio Ambiente, sobre lo para decir que no, la franja mínima son 100 metros. Si el tipo tiene media hectárea, un carajo va a meter 100 metros de la quebrada, pues no tiene área para trabajar. Entonces, ese es otro aspecto que tenemos que ver sobre el uso del suelo y la frontera agrícola, para que lo evitemos nosotros aquí, lo definamos. Y a su vez, cuando ya trajemos los proyectos ambientales de recuperación de zonas, ya tengamos nosotros un criterio de uso del suelo de palocabil. Entonces, señor presidente, esa es una de las observaciones que le hago para ver si la involucramos dentro del estudio aquí del Consejo, que hagan aportes para porque lo que no quede aquí ya creo que hasta 20 años van a revisar esto. Sí, porque cuando usted aprobó Leonardo Leote, pues eso fue la carrera y para cumplir requisitos y tal cosa, pues lo aprobaron. Pero tú sabes que aquí lo que va del desarrollo del municipio y la proyección del municipio, hay muchos aspectos que hemos de tener en cuenta. Yo le decía al ingeniero también de que es posible que nos pase, si por ejemplo se la vía a Manizales y pase por Palocabildo, en el EOT ya está contemplado ese aspecto de la posibilidad de pasar una vía panamericana. ¿Sí? Entonces al menos enumerarlo, enunciarlo y tener en cuenta eso, aunque son parámetros nacionales, pero si en el EOT no está actualizado, ¿sí? Entonces podemos empezar en ello. Gracias, Fernando. Eso es lo que quería aportarle ahí. Listo. Vamos a... Ya hay suficiente ilustración. Los honorables concejales de la U pidieron 5 minutos y en su lugar van 7. Vamos a... Ya van 7 minutos, pidieron 5. Entonces nosotros, como seguimos en el recinto, vamos a hacer la votación a este proyecto. Entonces, quieren los honorables concejales que el proyecto 011, por medio del cual se adiciona al acuerdo 007 de octubre del 2013, aprueban honorables concejales. Presidente, ¿por qué no repite el... Aprueban los honorables concejales que el proyecto 011, por medio del cual se adiciona al acuerdo 07 de octubre 06 del 2012, aprueban honorables concejales. Honorables concejales de la U, nosotros ya hemos entrado a la votación. Ustedes pidieron 5 minutos y van en el momento 8. Entonces, hemos entrado ya a votación del proyecto. ¿El honorable concejal Fernando tiene alguna duda? Dígame. No, señor presidente, me gustaría que usted, como ponente del proyecto, nos diera lectura del acuerdo del proyecto y lo sometemos a votación, que es lo que... O sea, dale lectura a usted como ponente al acuerdo. Ya tenemos claro el contenido de la exposición de motivos, pero entonces, para que le dé lectura, señor ponente, a la cuerda del proyecto.
se le da lectura a la acuerda y se somete a consideración. Igual, no se le, según la comisión, no le hizo, o si le hicieron alguna, si siempre se le hizo alguna modificación aquí al encabezado, donde se hablaba que ya no era él, sino la, ¿cómo es? Honorable concejal, eso se hizo el pasado sábado. Eso se hizo el sábado, honorable concejal. Sí, eso sí, se lo que pasó modificación. y el acuerdo quedó el sábado de la siguiente manera, por medio del cual se adiciona al acuerdo 007 de octubre 06 de 2013. Así quedó ya. Perfecto, señor presidente. Entonces, honorable concejal, ¿usted tiene alguna duda? Bien pueda. No, pues si no hay necesidad de leer el acuerdo y somete a consideración, no le doy ningún problema. Aprueban los honorables concejales la adición del proyecto de acuerdo 011, por medio del cual se adiciona al proyecto de acuerdo 007 de octubre 06 de 2012. Aprueban levantando la mano. Los que estén a favor. 2, 3, 4, 5. ¿Quiénes los honorables concejales? Que el proyecto 011, por medio del cual se adiciona al acuerdo 007, pase a ser ley del municipio. Declaro que el proyecto de acuerdo, por medio del cual se adiciona al acuerdo 007 de octubre 06 del 2012, pase a ser ley del municipio. Señores concejales, señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número 6, que es lectura de comunicaciones. En lectura de comunicaciones no tengo ninguna para el día de hoy. Por lo tanto, el siguiente punto en el orden del día, honorables concejales, es el número 7, que es proposiciones y asuntos varios. Honorables concejales, en proposiciones y asuntos varios. Asuntos varios. Tiene la palabra el honorable concejal Sergio Andrés. Señor presidente, una pregunta. ¿Quedó registrado la hora de la salida de la bancada? Sí, señor. ¿A qué hora? Salió en este celular a las 10 y 10. ¿Usted la registró a la hora? No, Sí. está en el video el tiempo que se demoraron, pero no. Eso. Pero de todas maneras fueron 7 minutos. Pero entraron a la hora de que estábamos votando. Bueno, le agradecería al señor secretario que nos hiciera ese intervalo de tiempo, por favor. Sí, claro, hay que dar en cámara. Gracias. Bueno, como se lo hablado, nosotros queremos hacer que por favor quede en el acta y son los motivos del por qué no votamos a favor del proyecto. Primero, por presumir que se está favoreciendo a un particular, porque la decisión se toma es sobre las 8 hectáreas. Siempre se ha hablado de una Sí, una vez lo concejal que pueda. Por presumir que siempre se ha hablado de la alianza público-privada. Nosotros, el Consejo como tal, no conoce esa alianza público-privada. Segundo, por desconocer la plusvalía, el resultado de la plusvalía que está ofreciendo este proyecto para el municipio.
Tercero, por no tener el concepto formal de Corto Lima, basándonos en la ley del esquema de ordenamiento territorial, precisamente en el mediano plazo. Ya vamos en el periodo de mediano plazo, por ello. El tercero, cuarto. Y por creer que según la exposición de motivos se habla de modificación y el tema ya fue expuesto de lo que se trataba de que era la modificación y nosotros no votábamos a hacer una modificación y se le agregó al fin y al cabo y cambió el contexto del proyecto. Esos son los puntos que la bancada da para no apoyar el proyecto. Gracias, señor presidente. Listo, tranquilos. ¿Algún otro concejal? Si no lo es, señor secretario, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número 8, que es fecha de la próxima sesión. Según nuestro cronograma de sesiones, la próxima sesión será mañana 28 de agosto, mañana miércoles 28 de agosto a las 9 de la mañana. Nos estará acompañando el señor Samuel Pérez, enlace de Familias en Acción del municipio de Ferrocarril Tolima. Siguiente punto en el orden del día, señor presidente, es el número 9, clausura. Bueno, los concejales, entonces la próxima reunión es mañana miércoles 9 de la mañana. Muchas gracias a todos y que me Dios los bendiga a todos. Esta semana está el sábado, ¿no?